de esta mañana en Turno en Vivo. Estamos con el gran Rafa Cavada, Rafa, pero tenemos que seguir hablando de temas internacionales y, por supuesto, de lo que está pasando en Perú. Que yo supongo que estás muy enterado de la asunción de Keiko, que el titular dice militares a la calle, un titular bien grandioso. ¿Qué pasó? Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú, marcando el regreso del fujimorismo al poder después de nada más y nada menos que 26 años, y una de sus primeras medidas que anunció fue desplegar a las Fuerzas Armadas para asumir el control del orden interno en las zonas más afectadas por la criminalidad en coordinación con la policía. Rafa, bueno, ¿sorprende, no sorprende? Keiko igual es una campaña muy basada en el tema de recuperar el orden, en la seguridad. ¿Qué te parece a ti esta primera medida y qué tan eficiente podría llegar a ser, mirando incluso nuestro propio ejemplo? A ver, no sorprende. Keiko no hubiera figurado nunca en la política, creo yo, en la política peruana, de no ser la hija de Fujimori. ¿Por qué Fujimori, pese a haber hecho una dictadura, haber disuelto el Congreso y haber estado involucrado, culpable de delitos de lesa humanidad, tiene tanto respaldo? Porque tomó el país cuando Sendero Luminoso lo tenía en el suelo, y a punta de desplegar fuerza, recuerden el asalto a la residencia del embajador japonés contra el, ¿cómo se llama este movimiento? El Tupac Amaru. Logró darle algo que a la gente al final del día, y eso lo hemos visto en todos los países, incluso en Chile, digamos, está dispuesta a ceder derechos a cambio de seguridad. Entonces, ella viene de ese palo, digamos, de ese tronco. Y ante una crisis como la que tiene hoy Perú, despliega fuerzas en la calle. Lo que ocurre es que la primera pregunta que nos hemos hecho acá es: ¿están preparadas las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de orden público? No son entrenadas para eso. Para vigilancia de ciertos lugares, sí. El efecto es mediático, es un respaldo inmediatamente a su público votante. Lo que ocurre es que la diferencia, ¿cuánto fue? 60.000 votos, 120.000 votos, es una diferencia pequeñísima, y ella tiene que ganar adeptos inmediatamente. Y a la gente que pudiera estar indecisa, la seguridad es lo primero. Ahora, el punto es que ella tiene en su país una gran división. De hecho, todo el sur votó en contra de ella. ¿Por qué? Porque tienen unas políticas más aislacionistas de Lima, que lo de Lima, ¿no? La zona fronteriza con Chile siempre vota diferente a lo que gana en Perú. Tiene por delante varios desafíos, digamos. El primero, el control del orden, que tiene que ver también con la migración y con el Tren de Aragua. No nos olvidemos que una diáspora de 7-8 millones de personas de Venezuela sacó a grupos criminales completos que han hecho del delito una suerte de modelo de negocios. O sea, en rigor no. Agarraron el modelo de negocios de Occidente, del libre mercado, y lo convirtieron en una organización delictual donde tú subcontratas servicios, donde tú lavas dinero, inviertes, pero todo esto con un modelo de negocios bastante, si tú lo miráis, es lo que hace el Tren de Aragua, con lo que hace una gran compañía con filiales internacionales. Tienen mucho correlato. Subcontratan servicios, abaratan costos, tienen a alguien que es de un enviado especial, digamos, de la metrópoli. Allá, bueno, acá del Tren de Aragua Central nos mandan uno a Chile. Entonces, ese fenómeno es bastante más difícil de controlar que con fuerzas armadas desplegadas en la calle. Y Rafa, mirando el fenómeno así como más global, digamos, no tanto enmarcado en un caso específico, ¿qué simboliza el regreso del fujimorismo después de 26 años? Porque ahora tú estás diciendo, claro, que esto, desplegamos los militares en la calle, es mucho menos efectivo que sensacionalista, pero simbólicamente que haya vuelto después de 26 años, ¿qué significa? Yo creo que eso, y acá estoy especulando, ¿no? Implica el fracaso de un modelo político. Con este Congreso unicameral, con una miríada de partidos. En algún momento yo vi un reportaje de alguien que en la zona de Iquitos había puesto el cartel de, no sé, se va para diputado. Y había logrado el apoyo de la Junta de Vecinos y de ahí la representación, y llegó
y el cartel de Seba diputado quedó ahí por el siglo de los siglos, y el tipo ya había vendido sus votos su voto al fujimorismo o a la o a los otros grupos, la APRA, lo que queda. Vendiéndolo a la ocasión, hubo una suerte, ¿cómo se le llama en política en Perú? Se llama transvestismo político. Y eso llevó a un país que al final del día, tú por la causal de incapacidad moral para gobernar, podías echar es la 9ª presidenta en 10 años, y tú lo podías, además de un país con elevadísimos índices de corrupción. Entonces, todo el mundo es corrupto, pero cuando salía algún dato te podían echar por eso. Y eso llevó a un momento que teníamos 3 presidentes peruanos presos: Ollantumala, Toledo, me falta uno, y el cuarto iba a ser Alan García, pero se suicidó. Entonces, el punto es que en un régimen altamente corrupto, con esta ineficiencia para contener el orden público, mantener el orden público, y esta atomización política que hacía que hubiera una gran inestabilidad en la gobernanza del país, vuelve la mano dura, vuelve el Fujimori que salvó a Perú del terrorismo, tiene ahora su correlato en la Fujimori que salva a Perú del caos. El presidente chileno José Antonio Kast asistió al cambio de mando en Lima, por supuesto, y antes de la ceremonia ambos mandatarios sostuvieron la primera reunión bilateral, ahí donde abordaron temas de integración, seguridad, comercio y cooperación fronteriza. ¿Estará Kast mirando esta estrategia como para Chile? Te quiero poner una frase que dijo nuestro presidente al respecto, y para que lo analicemos. Si a Perú le va bien, a Chile le va bien. ¿Es así? Es como esa relación que tenemos con nuestro país hermano, vecino, que tenemos una historia de ires y venires en cuanto a buena onda y mala onda, me refiero a nivel de pueblos, pero a nivel de presidencias, a nivel de diplomacia, a nivel de estados. Si a Perú le va bien, a Chile le va bien. Cuerdas separadas, acuérdate que el término, Uh-huh. una cosa es la diplomacia y la política, y otra cosa son las relaciones comerciales. Y ese es el gran punto. Las relaciones comerciales con Perú son importantes, pero además yo creo que esto tiene otro sentido. Quiero mirarlo desde el punto de vista optimista, digamos, que si se controla a las bandas de narcodelincuentes internacionales, llamémoslo así. Crimen organizado Claro, multinacional. eso es. En Perú da a Chile buenas perspectivas y le cierra una puerta. O sea, acá el flujo, esa es la verdadera puerta giratoria. Entonces, quiero mirar eso, pero siempre acordémonos que Chile supedita su relación política a la cuerda económica. A ver, Alberto Mayol me contaba un día que van a una firma de un acuerdo de comercio, ya ni me acuerdo en qué país, pero Europa, y los chilenos firman y se paran y dicen, tenemos que firmar los otros documentos. ¿Cuáles? Los de acuerdos de cooperación cultural, de intercambio universitario. Los chilenos no tenían idea que eso existía. Iban ahí a firmar un acuerdo de libre comercio, que es lo que nos interesa, más allá de su opinión personal. Chile en algún momento decidió ser la economía más abierta del mundo, firmar acuerdos en realidad se les dice libre comercio, pero son acuerdos preferenciales de comercio. Siempre hay algo que queda fuera de lo de libre comercio. Se protege mucho la agricultura, por ejemplo, siempre. Y el paquete que venía después, Chile, a tal nivel que los enviados no sabían que eso existía. Entonces, si nuestras relaciones con un Perú ordenado, económicamente activo, pujante, van por tienen un intercambio fluido, tienen relaciones comerciales. Chile invertía en Perú, ustedes se acuerdan que igual que en Argentina, en algún momento, grupos económicos, grandes tiendas, etcétera, minería. Entonces, a Chile le conviene un Perú ordenado por el tránsito económico. Hay una mina que se llama Antamina en Perú, de cobre, que en algún momento tuvo centenares de trabajadores chilenos allá, que cuando bajaban, como dicen los viejos, los mineros le dicen bajar, cuando tú vayas a tu ciudad, los mandaban a Chile y después los mandaban de vuelta a Antamina. Entonces, yo creo que la explicación de esa frase va por ahí, por el lado económico. ¿Y qué tan probable, acá en el chat también preguntan, tomando en cuenta la historia peruana más reciente, es que Keiko no terminara su mandato, considerando
que casi ningún presidente lo ha terminado. Lo que pasa es que ya hubo una reforma para hacer que esa ir y venir de votos y que ese articulado, porque era un Congreso unicameral, ahora existe una instancia superior donde tú no puedes echar al presidente negociando los votos simplemente. Tienes que pasar a otra instancia. ¿Cuál fue? Kuczynski. Kuczynski es el mejor ejemplo de lo desestabilizante que era esa política. Kuczynski consiguió los votos, o sea, no, a cambio de negociar con el fujimorismo, él sacó a Fujimori de la cárcel. ¿Se acuerdan? Ujú. El fujimorismo lo primero que hizo después de eso fue echarlo del poder. Ese es el pago del fujimorismo. Entonces, el que ahora haya un sistema más ordenado, y yo creo que el despliegue de fuerza también, es decir, al final del día, para las fuerzas armadas, para gran parte de la sociedad más conservadora, para la clase económica, un gobierno fuerte a cambio de estabilidad, es eso. O sea, ¿qué nos dicen de Chile? ¿Saben qué? Las aseguradoras internacionales, los grandes conglomerados internacionales de inversión, dicen, no me interesa lo de la reforma tributaria, interesa la estabilidad. Si ustedes nos dan estabilidad, invertimos en Chile. Es lo mismo que va a pasar en Perú, es decir, dame estabilidad, invertimos, creamos empleo, creamos trabajo, en vez de mandar, en el caso de los grupos económicos peruanos, nuestra plata a Estados Unidos en dólares para tenerla a salvo. Rafa, me acuerdo previo a la Convención Constitucional en Chile, las izquierdas y algunos progresismos proponían la idea de eliminar el Senado. ¿Te acuerdas que estuvo sobre la mesa y decía que el Senado traba muchas leyes, que no representa realmente leyes de Chile? Y bueno, hay un país, el que estamos comentando ahora, que tuvo un Congreso unicameral. A ver, desde 1993 lo integró Alberto Fujimori, padre de Keiko. Estamos en 2026, 33 años tuvo. Y justamente el Congreso unicameral tenía tanto peso que podía sacar presidentes, dejar la vacancia, ese concepto que se ocupó. Y ahora finalmente en esta nueva administración viene una legislatura que abre una segunda cámara. Hay senadores, 60 miembros, va a tener 130 representantes en la Cámara de Diputados desde ahora el pasado 24 de julio. Y yo acá quiero ver si esa idea que tenía cierta izquierda de que hubiera sido mejor en Chile un Congreso de una sola Cámara, viendo la experiencia peruana, ¿no habrá sido también, al igual que muchas cosas que se propusieron en ese tiempo, alguna cuestión que había que ver la experiencia comparada para ver que justamente quienes lo tenían terminaron volviendo al Congreso de dos cámaras? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría ponerle un par de pelos más a la sopa. El unicameralismo no se ha dado solamente en Perú, hay otros países donde funciona bastante bien. Lo que ocurre es que tú tienes un espectro político súper atomizado, partidos débiles. El APRA fue el principal enemigo de Fujimori, fue siempre Alan García porque sabía que el APRA era ultra organizado. Partidos débiles. El debilitamiento de las instituciones. Yo me acuerdo que yo ya trabajaba cuando Fujimori estaba haciendo estas cosas. Fujimori alteró la constitución. Fujimori padre. Sí. Alteró el número de funcionarios de la Corte Suprema, alteró el número de funcionarios del servicio electoral. Lo mismo que hizo en esa misma época Menem, que amplió la Corte Suprema de 5 a 7, los puso él y quedó con lo que se llamaba la mayoría automática. Fue paradigmático en los años 90 que tanto Menem como Fujimori estuvieron prácticamente toda la década. Claro. De principio a fin y paralelos. Y eran gobiernos, bueno, el de Fujimori no, pero el de Menem sí era un gobierno democrático imperfecto, como se le llama, donde se alteraban las instituciones. La democracia no se mantiene como un método de gobierno por las personas, se mantiene por la solidez de las instituciones. Y cuando tú, como lo hizo Fujimori, alteró las instituciones para obtener un poder casi omnímodo, superado solo por el de Vladimiro Montesinos, diría yo, tú lo que haces es debilitar esto a largo plazo. Yo creo que todo lo que hemos visto después no todos los factores son provenientes del fujimorismo, pero claramente el fujimorismo dejó al país con una debilidad institucional de la cual no ha podido recuperarse.
Y es cierto, el unicameralismo es parte de eso, pero también el desprestigio de la política, la atomización de los partidos, el debilitamiento de los partidos políticos, la alteración de los otros instrumentos, los otros poderes del Estado es parte del cuento también. Por eso, en Chile, yo no sé si el ejemplo es tan efecto espejo, pero si tú miras el legislativo y la decadencia moral, intelectual, hasta de buenas costumbres que hay hoy día entre muchos miembros del Parlamento, a mí me hace pensar que un unicameralismo sería suicida. Rafa, y para analizar ahora el mandato de Keiko, ¿con qué fortaleza y debilidad inicia esta etapa, tomando en cuenta el estrecho triunfo que obtuvo y la polarización del país? Sus ventajas son, uno, su prestigio heredado. Dos, una trayectoria política larga. No puede gustar o no, a usted le puede gustar o no, pero Keiko Fujimori hace 20 años que está ahí figurando. ¿No se acuerdan que él salía con la hija? Sí, po. Que él salía con la hija, ya la preparó desde chiquitita. Como un rey a su princesa, Claro, como una claro. monarquía. Sí, absolutamente. A su delfina, en este caso. Claro. Y que conoce el mundillo de las alianzas. Esa cosa que es tan particular y en algunos casos tan corrupta. Ella lo conoce desde adentro. Esa es una gran ventaja de ella. Además de que con medidas como esta, inmediatamente genera interés, genera cierta adhesión en quienes no son políticamente comprometidos, sino que votan, como le pasa a todo el mundo, por cómo está su bolsillo, si puede salir a la calle sin que lo asaltan, puede educar a sus hijos. Y su debilidad, yo creo que su debilidad por ahora es lo inestable de la situación. Yo creo que ella parte con un muy buen pie. Yo creo que ante una oposición absolutamente desorganizada, acéfala, que se une en un candidato, pero que pasa por una primera vuelta, digamos, bastante más dispersos los votos. Entonces yo creo que ella parte con un muy buen pie. Habrá que ver si medidas como las que está tomando ahora le dan esa calma que necesita un país para otras cosas, pero de verdad yo creo que ella parte con varias ventajas en el bolsillo.